¿Qué pasa, pescadores? ¿Cómo estamos? Aprovechando que me voy para casa porque la marea está muy baja y hay muchísima alga, pues nada, quiero aprovechar para contaros un poquito de mí, quién es Capotazo Gallego y un poco mi experiencia pescando. Pues mis orígenes se remontan desde que era pequeño. Recuerdo que con 12 años ya empecé a pescar en el río, típicos ríos gallegos pequeñitos, y ahí empecé mis pinitos. Estuve muchos años pescando en el río. Después también pesqué en el embalse. Bueno, en el río pescaba como se pescaba tradicionalmente, con cebo vivo. Después en el embalse también pescaba con cebo vivo y también hice bastante spinning allí. Allí tuve una época que iba al embalse aquí de donde soy yo, donde sacaba mucho black bass, mucha trucha y fueron unos años donde hice mucho spinning. Y ahí me fui formando, y iba alternando, un día iba a fondo, otro día hacía spinning y así. Después también, ya más de mayor, bueno, más de mayor no, cuando pescaba en el embalse también pescaba en el mar, a fondo, como en las típicas rompientes al sargo, y así es rock fishing, lo que va siendo rock fishing, con cebo vivo, típico tradicional gallego. Y así estuve muchos años pescando. Y en esa época pescaba más, en el rompiente no iba tanto a spinning, no se llevaba tanto. Después tuve una época, esta última época, que empecé a practicar surfcasting. Estuve como 10 años pescando surfcasting, iba alternando así un poco de spinning también, pero nada, sobre todo practicaba surfcasting, mucho surfcasting. Fui por muchas zonas de Galicia y ostras, se nos daba muy bien, sacábamos mucho pescado, algunas doradas, bastantes doradas, lubinas, aunque dorada aquí en Galicia no hay demasiadas. Sí se saca, pero la dorada mejor en la zona del sur, ahí sí que hay buena dorada. Y nada, seguí con el surfcasting. Después, por motivos personales, llevo ahora unos años que no estoy pescando. Ya llevo bastantes años que no pesco, Y ahora ya me dio otra vez las ganas de regresar, y hace poco que empecé otra vez con el spinning, y este año pues me metí a fondo con el spinning y seguramente ya me quede con el spinning por una buena temporada. Y nada, me gusta el spinning, es súper divertido y mucho más rápido que ir a surfcasting. Puedes venir un ratito y te vas. Surfcasting es un poquito más, como diría, más aburrido. Tienes que lanzar, quedarte sentado y esperar a que piquen. Y el spinning es un poco más nervioso y no te aburres tanto. Entonces, y nada, esta más o menos es mi historia de pesca. Y nada, ya sabéis un poquito más de mí y ya me despido. Os invito a que os suscribáis a mi canal, que me deis un like al vídeo y así me animáis a que siga subiendo más contenido, y nos vemos próximamente. Así que nada más, gente, me despido ya. Adiós.